Somos estudiantes de Contaduría Pública de Uniremington. El tema a tratar es el conocimiento del negocio. Nuestro grupo está conformado por Luz Marina Galán Ramírez, Diana Carolina Pineda Dueñez y quien les habla, Caterine Molino Yola. ¿Por qué es importante que el auditor adquiera un conocimiento del negocio? Es importante para que pueda identificar y comprender los eventos, las transacciones y las demás prácticas que a su juicio puedan tener un efecto significativo sobre los estados financieros para así poder dar el respectivo dictamen de esa auditoría. Para ello debemos primero analizar la reseña histórica, las circunstancias económicas, las tendencias del negocio, las políticas y prácticas financieras y por último, los procedimientos analíticos. Primero, reseña histórica de la entidad. Debemos estudiar la empresa desde sus inicios hasta la actualidad para así tener el suficiente conocimiento de la parte administrativa, financiera y contable, para poder determinar la situación actual con todas sus fortalezas y debilidades. Para este análisis, el auditor debe examinar las siguientes variables, que se presentarán a continuación. Primero, constitución. El auditor conoce cómo es la constitución de la empresa. Debe revisar la escritura y sus modificaciones si existe, donde se puede observar qué tipo de empresa es, fecha de apertura y ciudad. Segundo, estructura del capital. El auditor debe conocer cómo está compuesto el capital de la empresa, si es por acciones, por aportes, entre otros. Esta información la toma el certificado de gerencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio. Tercero, el objeto social de una empresa es el conjunto de actividades que va a desarrollar la sociedad. El objeto de una empresa debe ser posible, lícito y determinado, en el cual el auditor debe detallar en forma clara la clase de productos o servicios que suministra. Esta información la toma del certificado de gerencia y representación expedido por la Cámara de Comercio. Los estatutos son el conjunto de normas que se definen y deben cumplir en una entidad. Estas enmarcan el régimen interno legal. Surge la importancia de regular las funciones, derechos y obligaciones que se establecen de manera organizacional y sus características varían según el tipo de sociedad. A continuación tenemos el Manual de Procedimientos Administrativo, Contable y de Control. Además de existir un manual de procedimientos, se debe llevar un control con el fin de verificar el adecuado funcionamiento de los mismos, para garantizar toda información que suministre la empresa. Manual de Seguridad Social. Asegura la identificación de peligros y valoración de los riesgos asociados a las labores de los colaboradores de la entidad. Se deben cumplir en conjunto con un manual de funciones, previniendo siempre los riesgos laborales que se puedan presentar, cumpliendo con el propósito de velar por la seguridad integral, física y laboral de sus trabajadores. Estructura organizacional. Es la manera en que se dividen, agrupan y coordinan los trabajos de las actividades basándose en el objeto de su creación, traducido y concentrado en estrategias. Se representa por medio de un organigrama en el que se puede percibir de forma ordenada las diferentes áreas administrativas, los niveles jerárquicos, la relación que existe entre cada uno de ellos, los canales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y auditoría. Es muy importante contar con esta estructura, ya que los miembros de las empresas tienen ideas claras sobre cómo actuar en determinadas situaciones y les da cierta seguridad para resolver problemas. Manual de funciones. Es necesario que cada organización
cuente con un manual de funciones en donde se especifiquen los diferentes cargos, las funciones y la responsabilidad de cada uno de los empleados. El auditor debe hacer un resumen de los cargos y responsabilidades de cada uno de ellos. Reglamento interno de trabajo. Es el conjunto de normas que gobiernan la relación entre el empleador y los trabajadores, en las que se incluyen las conductas que son sancionables, las sanciones a imponer y el procedimiento para imponerlas. El artículo 105 del Código Sustantivo de Trabajo señala algunas empresas que son obligadas a llevar este reglamento. Empresas comerciales que ocupen más de 5 trabajadores, empresas industriales que ocupen más de 10 trabajadores, empresas agrícolas, ganaderas o forestales que ocupen más de 20 trabajadores y empresas mixtas que tengan más de 10 trabajadores. Lo ideal sería que todas las empresas llevaran este reglamento, en el que debe contener horas de entrada y salida de los trabajadores, horas en las que principia y termina cada turno, condiciones de admisión, periodos de prueba, horas extras, trabajo nocturno, autorizaciones, reconocimiento de pago, así como el lugar, día, hora y periodos en los que se regula, días de descanso obligatorios, vacaciones remuneradas, permisos, organigrama de la empresa, normas especiales, obligaciones y prohibiciones para los trabajadores, escala de faltas y sus procedimientos. Estas sanciones son memorandos, llamados de atención, suspensión del contrato, multas y, en el peor de los casos, el despido.